Vale, pues nada, agradecer a todos la presencia y el interés. Y bueno, voy a comentaros un poco, antes de empezar, cuáles son los puntos que vamos a tratar, sobre todo porque, bueno, hay un montón de webinars, ¿no? Sobre datos y demás, y queremos hacerlo o dar un enfoque un poco más práctico, tratando algunos temas, como por ejemplo, bueno, ¿por qué es importante trabajar con datos? Muchas veces la respuesta es porque sí. Vamos a dar de ponernos un par de ejemplos de por qué puede ser interesante para que lo veáis más claro, cómo los estamos tratando ahora en general en las plantas, los problemas que eso implica, las ventajas que tiene el automatizar el tratamiento de los datos y la visualización, cómo aprovechar estas ventajas pues, de la forma más rápida posible, incluso pues, bueno, con los recursos que se tengan. Muy importante, ¿no? Y es un poco el eje, yo creo, de este webinar, es los datos que ya tenéis, que a veces, pues bueno, siempre se piensa, ¿no? En digitalizar una planta y demás, muchas veces ya se tienen datos, ¿no? Y se puede empezar, de hecho, a trabajar con ellos y a sacarle mucho jugo. También centraremos gran parte del webinar en problemas que os vais a encontrar, independientemente del software, de la plataforma, de cómo lo hagáis y, bueno, un poco consejos para evitar estos problemas o cómo los solemos afrontar. Y luego la parte final, algunos casos de uso reales y, bueno, otros posibles casos de uso que se nos puedan ocurrir y, sobre todo, interesante la parte de que podáis comentar cualquier duda que tengáis, que es un poco el objeto de este webinar. Entonces, nada, un poco el de por qué es importante los datos, ¿no? Que muchas veces se dice, oye, pues importante porque sí, porque hay que digitalizarse, etcétera. Entonces, a nosotros nos gusta poner un par de ejemplos más de la vida cotidiana, ¿no? El que tenemos, por ejemplo, pues el coche. Pues en el coche tenemos nuestro cuadro de mando con diferentes datos, ¿no? La velocidad, la temperatura externa, etcétera, el nivel de gasolina. Y bueno, si esto no lo tuviéramos, pues evidentemente el coche iba a funcionar igual, o sea, nos iba a llevar de un sitio a otro, pero bueno, más de una vez nos queremos tirados sin gasolina porque no veríamos el indicador, nos caería alguna multa por exceso de velocidad, no teníamos ni idea de a qué hora llegaríamos al destino, ni podríamos calcularlo. Cuando lo llevásemos al mecánico no podríamos dar ningún tipo de indicación porque no veríamos nada, ¿no? Por eso es importante tener esos datos, no solo recogerlos, sino visualizarlos también de una manera adecuada, clara y lo más compacta, ¿no? Si podemos tenerlo de un vistazo, ¿no? Seguro que detrás de cualquier coche hay un montón de datos que los procesa internamente, pero no los vemos porque no los entendemos ni sabemos procesarlos. Pero aquellos que sí que son importantes, no son útiles, sí que es importante tenerlos a la vista, ¿no? Y un poco por aquí van algunos de los temas que tocaremos. Otro ejemplo también, y este vale para ver que no siempre la tecnología es la clave, ¿no? O la tecnología por la tecnología, pues está el ejemplo de cómo se informan de los datos en los aeropuertos, ¿no? Todos estamos más acostumbrados a ir a un aeropuerto y enseguida pues ves, oye, cuál es mi puerta de embarque, dónde debo facturar, si hay algún retraso en el vuelo, etcétera. Si esto no existiera, pues sería un caos, porque todo el mundo, ¿no? Tendría que ir a unas personas a preguntar, oye, ¿a qué hora sale mi vuelo? ¿Cuál es la puerta de embarque y demás? Y el coste, y bueno, tendrías que ir, si hay que ir bastantes horas antes, tendrías que ir un montón de horas antes porque tenías que informarte de manera manual o oral de esto, mientras que así todo el mundo lo entiende, es sencillo y, como digo, no es algo que dependa de la tecnología, ¿no? Hoy en día, pues bueno, pues lo puedes ver en una app, lo puedes ver pues de forma digital en pantallas, de forma súper accesible, pero esto existe desde el principio de los aeropuertos, ¿no? Eran pizarras, lo ponían a mano y lo tenían. Es decir, el hacer accesibles los datos a todo el mundo es algo muy importante, ¿no? Y a veces algo tan sencillo como esto, pues decimos, oye, ¿por qué cuando quiero saber cómo está yendo mi planta, pues tengo que bajar a ella o tengo que llamar y preguntar y no puedo verlo desde algún lado? Incluso mejor, ¿por qué no comunicarlo a todo el mundo, ¿no? Estos son un par de ejemplos de por qué son importantes los datos en general para la vida real y cómo se traslada esto a, a las plantas. El problema es que los datos industriales pues no son fáciles. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos los recogemos de manera manual, en hojas de Excel, en libretitas, en papeles, en formularios manuales o directamente no se recogen. En otros casos, incluso todos estos, te voy a plantear tres casos, estos tres casos pueden ocurrir dentro de la misma planta, pues en otros casos, pues sí, se tienen datos almacenados pues en Excel desde hace mucho tiempo para las auditorías, tenemos un PLC que guarda datos en una base de datos de hace 10 años, pero que nadie utiliza
esos datos, ¿no? Y el tercer punto, muy propiciado por la digitalización, es, vale, los datos los tenemos, están digitalizados, pero están digitalizados en diferentes aplicaciones. Que si tengo el RP, que si tengo el MES, la herramienta de calidad X, el Excel que utilizamos, y todo ello hace muy difícil gestionar y correlacionar estos datos, sobre todo pues tenerlos en tiempo real o de manera rápida. Entonces, bueno, ¿qué solución se nos ocurre para esto? Pues acudimos al todopoderoso Excel, ¿no? Con Excel podemos combinar todos estos datos, unirlos, hacer maravillas, pongo pues columnas adicionales, buscar V, cálculos y todo esto funciona fenomenal. Y la verdad, no tenemos nada contra el Excel, de hecho nosotros mismos lo utilizamos. El problema es que es muy útil cuando trabajas cosas pequeñas, más o menos sencillas, pero la dificultad es crecer con Excel, ¿no? En cuanto hay cierto volumen de datos, o ya no es cierto volumen, sino, oye, empiezo a generar columnas, ¿no? Porque en un compañero me dice, oye, ¿por qué no analizamos esto? O sea, es añadir una columna ahí, es muy fácil, lo pongo. Y de pronto empiezan, pues bueno, a tardar mucho, empieza a haber errores, a haber problemas, ¿no? Creo que todos nos hemos encontrado con esto. Y de hecho, rescato una noticia que salió creo que la semana pasada, hace un par de semanas, ¿no? De que un error en una hoja de Excel hizo perder 86 millones de euros a un banco noruego, ¿no? Y dices tú, wow, ¿qué pasó aquí, ¿no? Y es tan sencillo como un empleado que se equivocó de celda y descuadró el cálculo sin índice de referencia. Y esto creo que nos ha pasado a todos alguna vez, es normal, no es que el empleado no estuviera formado, no estuviera probado, sino que es muy sencillo equivocarse. Por eso digo que Excel es muy útil, pero dificulta mucho su escala y muchas veces lleva errores que son difíciles de detectar porque tú crees que está todo funcionando bien. Y de esta captura también me quedo, ¿no? Con la parte de abajo de Miss Excel trabaja 4 horas al día enseñando el programa y gana más de 2 millones al año. Que esto no sé si será verdad, pero desde luego existe una gran comunidad reclamando formación en Excel y demás. Es decir, es una herramienta súper utilizada y muchas veces para este tipo de cosas. Y mucha gente que está analizando datos de forma errónea simplemente porque creyó que añadir una columna no era un problema y como veis, pues muy fácil eh, equivocarse. Y además de esto, pues lógicamente tiene otros problemas, ¿no? Vale, muy bien. Tengo mi hoja de Excel, me he construido un pequeño dashboard, tengo unas gráficas y demás, y quiero compartirlo con los compañeros. Bueno, pues no me queda más remedio que enviarlo por email o tenerlo en algún punto compartido, ¿no? Y entonces cuando empiezas a compartirlo por email, de pronto el Big Data es el límite que tiene tu gestor de correo para, para enviar adjuntos. Y esto, pues, lógicamente dificulta el trabajo en tiempo real. Entonces, claro, llegado a este punto dices tú, bueno, pues ¿qué hago? Pues intento poner una pantalla donde tenga mi hoja de Excel abierta con los diferentes gráficos y así pues todo el mundo lo puede ver. Y esto, pues lógicamente también tiene sus problemas, ¿no? Que no se actualiza, al final terminas con 20 ventanas diferentes y lo complica mucho. Y la siguiente intención es, bueno, pues ¿qué hago? Los imprimo. Y entonces piensas un poco, ostras, pero no había empezado a digitalizar y demás justo para evitar tener que imprimir, para evitar tener que andar con papeles. Entonces, el resultado, al final, hagamos lo que hagamos, es que, bueno, pues los datos nos terminan abrumando, pues tenemos eso, un montón de diferentes puntos, diferentes visualizaciones, vamos añadiendo sin ton ni son elementos y nos dificulta mucho su tratamiento. Lo que al final, pues, deriva muchas veces en discusiones entre departamentos, ¿no? Porque eso, he enviado mi hoja de Excel con los cálculos y demás a un compañero que puede modificar esa hoja y revisar los cálculos o incluso tener su propia hoja de Excel y llegas a la reunión y estás debatiendo por qué a mí el OE me da 89 y a mí me da 75, ¿no? Y en realidad pasas más tiempo debatiendo sobre el dato en sí que sobre lo que implica el dato, sobre las acciones a, a realizar. Entonces, bueno, aquí un punto importante, ¿no? Al que llegamos como conclusión de toda esta problemática, es un punto importante, es sobre todo automatizar la recolección de datos, ¿no? Si automatizamos la recolección de datos, ya nos vamos a quitar de en medio, por lo menos, el tener que entrar en todas estas diferentes herramientas. Me lo descargo en CSV, lo cargo en una hojita de Excel, lo voy poniendo en diferentes pestañas. Todo ese trabajo manual que hacen tanto operarios, ¿no? Para meter los datos de forma manual, como, pues eso, un manager
que construya la persona que construya este Excel, y que hablamos de ahorros de hasta el 25% del tiempo, ¿no? Dedicado a este tipo de actividades. Seguro que muchos conocéis la persona que su primer café es hacer esta hoja de Excel o preparar estos datos, y que esta persona se va de vacaciones y a veces pues no hay datos porque esa persona está de vacaciones y no hay nadie que prepare o que sepa controlar ese Excel. Entonces, aquí, un poco viendo ya a un poco un paso más práctico, es aprovechar los datos que ya se tienen, ¿no? En esta recolección automática, porque la verdad es que a veces pensamos en digitalizar una planta, etcétera, y realmente ya tenemos muchos datos que podemos aprovechar. Tus máquinas, evidentemente, tienen datos, tus sistemas de RP, el MES, ya tienen, lógicamente, datos que puedes aprovechar, ¿vale? En el RP hay un montón de datos interesantes. Las hojas de Excel que ya estás haciendo, no las deseches, también tienen datos que se pueden aprovechar. Lógicamente, tus operarios, tu equipo, tienen datos. A veces lo que falta es digitalizarlos o transmitirlos, pero muchos lo tienen en sus propias Excel, gente que se va construyendo elementos, todo eso se puede aprovechar. En algunos casos también incluso a partir de datos que tienen, que te pueden proporcionar los proveedores, o sea, de calidad, de lo que llega o de otro tipo de elementos. Y también un punto muy importante es que a pocos datos que tengamos, a muchas veces pueden derivar nuevos datos que a la vez son datos agregados que nos dan ideas, ¿no? Si tenemos igual, pues, un dato de las piezas al día que se producen en una línea que nos puede salir eso del RP o por pedido o tal, agregando datos, pues tenemos ya, pues, las piezas por referencia, las piezas de la planta, las piezas de distintas plantas, y empiezas a tener cosas a partir de eso, pues de un sencillo dato que podemos sacar. Entonces es importante pensar que muchas veces no hay que obsesionarse, sino que intentar al principio por trabajar con cosas que ya tenemos disponibles. Y con un enfoque siempre, oye, no solo el análisis ingenieril, ¿no? Que queremos ahí del detalle, que sean las temperaturas, que sean las producciones, cuellos de botellas, sino pensar muchas veces en, como decía antes, en el ejemplo del aeropuerto, en hacer accesible el dato a operarios y managers de manera muy sencilla, pues pensando en colores rojo, verde, si estamos yendo bien, si no, en el lenguaje que estemos usando y de manera muy sencilla, acercando al final estos datos en tiempo real a los operarios, acercando el dato a la planta. ¿Y por qué esto es muy importante y cuál es el impacto, ¿no? Dentro de las ventajas de utilizar los datos? Es que podemos aumentar hasta un 20% la capacidad de disponibilidad de producción. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si ahora estamos haciendo estos trabajos en Excel o con otra herramienta o a mano o como sea, y esto lo hacemos al final de turno o al final del día o al cabo de una semana, si ha habido cualquier error nos daremos cuenta en ese plazo. Mientras que si hemos automatizado la recogida y estamos mostrando los datos rojo, verde, y esto lo mostramos en la planta, en cuanto haya cualquier problema se va a ver en rojo y las personas van a poder actuar, levantar la mano y aquí hay un problema, se va a solucionar mucho antes. Solo con eso vas a evitar pues paradas, cosas que estén produciendo mal, errores en materia prima, que va a hacer que aumentes tu capacidad de producción, ¿no? De manera muy sencilla. Y aquí hay un punto importante también, que una vez, sea con la herramienta que sea, automaticemos la recogida de datos, es muy importante que esta herramienta o lo que tengamos permita que otras herramientas accedan a su vez a los datos. ¿Por qué? Porque si no, cada actuación de datos, de analítica que queramos hacer, va a tener un proceso de recolección y no tiene sentido. Lo haces una vez, entonces los datos y de ahí recogen el resto de elementos, ¿no? Lo que nos va a permitir pues trabajar con temas de inteligencia artificial, simulaciones o lo que queramos. Bueno, y ahora un poco queremos comentaros los problemas que nos hemos encontrado en nuestra experiencia y que normalmente nos encontramos en todos los proyectos de datos. Y esto es independiente de la plataforma o de lo que se utilice, ¿no? Un gran problema muchas veces es no hablar el mismo lenguaje. Eh, Ejemplo, pues oye, ¿qué operación es la OP 329379? Pues nadie lo sabe, porque este es el código que utiliza el PLC o el código que utiliza el RP y nadie más lo utiliza. Sacamos un informe, leemos esto y nadie sabe lo que es, ¿no? Entonces lo primero es igualar lenguajes, hacer nexos en común, normalmente con identificadores entre los distintos sistemas que manejan datos. También los indicadores. Oye, esos son kilos por minuto, por hora, tenerlos claro, bien documentados. ¿Cuánto da el PIR? El PIR no sé lo que es, me lo he inventado, pero el sacarse siglas de la manga
que nadie sabe o que no se pone en común, ¿no? Este ejercicio de poner en común el lenguaje y lo que hablamos para que todos hablemos el mismo idioma y sepamos de lo que estamos hablando es fundamental, porque si no luego hay muchísimos problemas y se adolece de, no, es que ese dato no es válido, no es bueno, no, es que en realidad estáis hablando de cosas diferentes, ¿no? Es el típico caso que seguro os habéis pasado. No, no me refiero a eso cuando hablo de eficiencia. O sea, es de eficiencia, se habrá definido para todos qué es la eficiencia y para todos nosotros es lo mismo, ¿no? El clásico, yo es que no lo calculo así. No, el cálculo debe ser global, ponerse todos de acuerdo y establecer unos estándares. Este paso es muy importante y, como digo, es independiente de cualquier plataforma y es algo que vais a necesitar hacer siempre. Luego, lógicamente, pues entre los datos, pues tenemos pues, datos erróneos, datos que pues, se pueden desmadrar, ¿no? Bueno, no es normal multiplicar por 1000 tu producción, este tipo de cosas las vemos. Quizá tu fábrica no consuma 1 gigavatio hora, también pasa, ni en tu tiempo ciclo baje de los nanosegundos, ¿no? Entonces, es importante establecer cotas y descartar aquellas anomalías. ¿Y por qué es importante descartar anomalías? Porque, bueno, estos ejemplos, ¿no? El del gigavatio se ve inmediatamente, es claro, pero cuando agregas el dato o cuando lo ves, por ejemplo, la media de los últimos 12 meses, pues ese dato que dio un pico se diluye y lo que verás es que un mes que la media subió un montón, pero no te va a saltar lo del gigavatio, no lo vas a ver tan obvio y te va a generar problemas. Por eso es importante cortarlo y filtrarlo antes. Después, bueno, otro clásico, ¿no? Alguien miente, y es lo que decía un poco antes. Hay datos, muchas veces que vas a encontrar que son incoherentes entre sí, ¿no? Que el RP dice una cosa, el MES o el otro sistema dice otra y la realidad es completamente diferente. Y esto muchas veces viene, pues eso, por la sincronización de los datos, porque no se habla el mismo idioma, porque los identificadores no están relacionados, porque los tiempos de fin en uno o los eventos que determinan el fin de la producción pasan en tiempos diferentes, se cuentan piezas, bueno, hay múltiples casuísticas y eso, ¿no? Surgen cosas como curiosas que la hora pico de producción es la hora del bocadillo, pues porque alguien no pulsa un botón en el RP, pero eso sí la máquina lo detecta, etcétera. Y un clásico también es, pues oye, qué bien, este mes, mira, hemos reducido las paradas del tipo X a 0. La realidad es que alguien cambió en el PLC ese X por Y, que además no está recogiendo en el Excel, con lo cual no te aparecen y genera problemas, ¿no? Y esto, insisto, va muy relacionado con eso, con el lenguaje, marcar unos estándares a la hora de trabajar que sepamos todos o que se puedan actualizar automáticamente. Un problema muy gordo que nos encontramos normalmente también es el acceso a los datos, ¿no? Que muchas veces esto es una parte muy difícil, el acceso a los datos de las máquinas. En muchos casos no hay acceso porque son antiguas o porque el fabricante no te da acceso o sí, te doy acceso, pero con la plataforma propia del fabricante, ¿no? No trabajan con estándares, ¿vale? Con PCOA, MQTT, etcétera, sino que tienen un protocolo propietario que normalmente, pues bueno, implica, oye, te lo puedo reprogramar, pero pasa por caja. La solución para estos problemas, pues bueno, muchas veces en máquinas antiguas, pues instalar sensórica, pero no sensórica, mucha sensórica, ¿no? De intentar medir todo lo que ya mide la máquina. A veces simplemente, pues contando piezas, ya tenemos un montón de datos, ya sabemos cuándo está parada la máquina, cuánto produce, etcétera. Y podemos añadir, pues, un tipo de sensórica, tipo temperatura, además, para temas de mantenimiento predictivo. Otra solución es, oye, y esto sí que es importante, aunque no estéis trabajando con datos, cualquier compra de máquina que hagáis, pensad en que tarde o temprano acabaré recogiendo datos. Entonces, impedir eso, bueno, que ya estén preparadas, que hablen protocolos estándares, que se puedan recolectar datos sin costes adicionales, que todo eso es más fácil de negociar cuando estás comprando una máquina que después. Y por supuesto, cumpliendo criterios de ciberseguridad, ¿no? No que envíen, pues, que se conecte, que tengas que conectar, abrir un puerto en el router, todo este tipo de elementos. Todo ello en las compras es muy importante y nos lo encontramos, la verdad, muchas veces. Más problemas, y esto es psicológico del ser humano, cuando empezar a querer todos los datos, absolutamente, ¿no? Oye, quiero ver todo. No, es importante no perder el norte, tener claro qué preguntas queremos responder, cuáles son las problemáticas que tenemos y qué datos posiblemente necesitamos para ello. Al final un consejo es aplicar Pareto, no solo para los gráficos, sino decir, oye, eh, seguramente si no, el esfuerzo que me cuesta conseguir el 80% de lo que necesito es mucho menor que ese último tramo, ¿no? Ese último 20% que siempre es mucho más difícil y el aporte además es mucho menor.
Ten mucho cuidado con las anécdotas. Muy habitual que nos encontremos con, oye, no, es que ha pasado esto, hay que empezar a controlarlo y realmente es una cosa que ha pasado una vez en todo el año y te está tapando de centrarte en todo lo que pasa todos los días, ¿no? Y después, pues diversos sesgos y falacias que os voy a contar, por ejemplo, pues bueno, son ejemplos. Enfoque selectivo es, oye, analizo la calidad, pero solo soy capaz de medir el final de la línea, ¿no? Los rechazos. Me estoy perdiendo lo que está pasando en el medio. A veces no se puede, pero sí se puede verlo. Y sobre todo aquí más, lo importante de estos sesgos es que sepamos que existe ese sesgo. A veces no se puede, no podemos medir absolutamente todo, pero ser consciente de ello, que no, pues eso, en este caso la calidad no es solo lo que vemos al final de línea. El sesgo del superviviente, ¿no? Pues descartar, por ejemplo, los datos de histórico de máquinas que ya están fuera de servicio. Eh, Esto pues puede generar problemas. Después, la falsa causalidad. Decir, oye, en agosto es que tenemos menos defectos. Vale, ok, pero porque producimos menos, ¿no? Hay que tener en cuenta pues todos los datos. Y aquí pues el típico ejemplo que relaciona el consumo de mozzarella con el número de graduados en ingeniería civil, que sí, van parejos, pero obviamente no tiene nada que ver. Entonces hay que tener cuidado porque a veces las variables simplemente coinciden, no tienen nada que ver o directamente es que están correlacionadas, pero no hay una relación causa-efecto. Luego también tener cuidado con el sesgo de muestreo. Bueno, las líneas premium no me preocupan y después saco un OE global de la planta y digo que es eso sin contar con líneas premium. Nuevamente, no pasa nada, puede ser que las líneas premium nos cueste monitorizarlas, pero es saberlo, ser consciente de que no estamos contando con eso. Y por último, bueno, la falacia del jugador, ¿no? Si durante un mes pues no veo un tipo de fallo, ya está arreglado. No, simplemente puede no estar pasando, que igual lo hemos arreglado, pero puede ser que simplemente no esté sucediendo. Otro problema clásico, ya ves que hay un montón de casuísticas, es llega un momento en que digo, "Uf, quiero volver al Excel, me quiero descargar este dashboard, estos datos en el Excel". No olvidemos por qué empezamos todo este proyecto. Después, definir KPIs, indicadores muy complejos que nadie entiende, que nadie es capaz de reproducir ni en papel. Eso, ya te digo, no es útil, es mejor hacer algo sencillo y que todos conozcamos. Y luego, pues errores de visualización, ¿no? Por ejemplo, pues esto, las tasas de interés. Aquí parece que ha subido un montón y en realidad vemos el porcentaje y es muy poquito. Entonces, normalmente suele ser mejor visualizarla empezando el gráfico en cero. Pero ojo, porque igual, si hablamos de miles de millones, esta pequeña subida impacta, ¿no? Esto depende un poco de lo que queramos hacer, pero en general es una buena práctica empezar en el cero. Esto es el típico truco de los debates políticos. Después, los típicas tartas, pues como veis, cuando se pasan de más de 2 o 3 categorías, no se ve absolutamente nada. No es capaz de decir si el morado es mayor que el amarillo este o que el azul. Es mejor siempre mostrarlo en algo así. Como esto, hay múltiples elementos. Después también, oye, cuidado con cuando ponemos alarmas, cuidado con las alarmas, intentar siempre distinguirlas por niveles de severidad, tener cuidado con avisos al móvil, porque realmente pueden ser muy intrusivos, y notificar siempre a la persona que lo necesita y en el dispositivo que lo necesita. Y como digo yo, una alarma de móvil debe ser alguien que, oye, pues si está en la cama o está descansando, tiene que atender eso. Si no, hay otras formas de reportarlo, sea por mail, simplemente visualmente, ¿no? Los dashboards están para algo. Y también mucho cuidado con los reportes automáticos, que la tentación de, oye, no, mándame un reporte todos los días de un PDF, no sé qué, y al final no utilizarlo para nada, ¿no? Para eso no te compliques. Y nada, un poco eso, con un montón de problemas, pues si tenéis alguna duda lo preguntáis. Nosotros ya un poco como Mutec, lo que hemos desarrollado para resolver este problema, pues es una plataforma que precisamente, básicamente lo que hace es recoge datos de cualquier fuente, sea RP, MES, Excel, datos de formularios a través de operarios, lo analiza constantemente, ya obviando, como digo, la fuente del dato, provocando, pues no solo que te mande un aviso al móvil, como decías antes, o que te lo pinte en un dashboard, sino que puede abrir un ticket a mantenimiento, etcétera. Y muy importante lo que decía antes, la visualización. Tener dashboards en tiempo real con todos estos eventos, todos estos elementos, un poco siguiendo la filosofía e intentar resolver los problemas que decíamos antes y que decía de una manera muy personalizada, no solo para cada cliente, sino dentro del cliente para los diferentes usuarios de los datos, ¿no? Porque al final no es lo mismo, ni siquiera utilizando un dispositivo, pues el director de planta que la gente de producción.
Y bueno, un poco qué nos diferencia de otras plataformas es que nosotros pues ofrecemos lo que llamamos monitorización como servicio. Es decir, toda esta parte de buenas prácticas, aconsejaros cómo resolver los problemas y demás, va incluido en el coste de la plataforma. Y además, todo lo que es construcción de dashboards, etcétera, también va incluido. ¿Por qué? O porque somos capaces de hacerlo así, porque hemos diseñado la plataforma para que al final, pues bueno, sea mover cajitas, configurar formularios, algo muy sencillo. Y esto nos permite también trabajar de manera ágil, es decir, ir con vosotros, ir iterando, oye, pues empezamos con esto funciona, lo bajamos a planta, no funciona, y vamos probando. Y normalmente trabajamos con un modelo de pago por uso, ¿vale? Que no depende ni del número de usuarios ni del número de dashboards, únicamente pues un poco del volumen de máquinas o de equipos. Y nuestra plataforma se puede instalar en la nube en modo software as a service o vuestro data center privado, un poco donde queráis. Y nada, para acabar, os voy a enseñar un par de ejemplos. Yo creo, voy a saltar. Nada, para que visualicéis un poco todo esto que os he contado. Como digo, creo que la mayoría aplica a cualquier plataforma, pero voy a enseñar unos ejemplos en nuestra plataforma, donde podemos tener pues tu planta con un layout, donde veas aquí pues, diferentes elementos, verde, rojo, que puedas clicar, las alarmas, pero que también es importante, ¿no? Que puedas hacer una exploración ad hoc de los datos para cuando hay un problema, pues hacer ese análisis ingenieril que decíamos antes. Y muy importante, aprovechar el histórico, ¿no? Una vez vamos generando histórico, esta analítica de ver, pues hay históricos de cadencia, poder relacionarlo con todos los datos de contexto que puedas tener, como pues, operario, referencia, lo que tengas, que puedas filtrar por operario, por referencia, el histórico y ver tus evoluciones y hacer tus analíticas en la propia plataforma. Y luego a nivel de visualizaciones, pues se te abre un mundo, puedes hacer típica vista de planta, más con pues eso, diferentes líneas, personalizando qué es rojo, qué es verde, ver cómo están funcionando los turnos, diferentes líneas, el OE o indicadores que, como os decía antes, que podáis definir y tener en cuenta para visualizar en tiempo real. También vistas personalizadas, muy orientadas, es lo que digo, bajarlo a planta es importante, donde pues se ve el hora a hora, ¿no? De cómo está funcionando, estamos cumpliendo objetivos, en función de la referencia, para que los operarios vean cómo están yendo y también los team leaders que vean y puedan reaccionar rápidamente ante cualquier problema. Que podamos hacer analíticas ad hoc ante diferentes problemas. Esto, por ejemplo, es una parte de un proceso manual de unos clientes en la que no tenían claro si metiendo más personas en ese proceso conseguían mayor productividad. Y la realidad es que no, ¿no? Aquí tenemos pues una persona, dos personas, pero a partir de dos personas no, la ganancia no es mucha o nada, o incluso en algunos casos, pues la productividad baja, ¿no? Entonces, esto lo puedes medir, oye, pues de una simulación, lo quieras, pero aquí lo tienes en base al histórico, en base a lo que ha estado pasando, ¿no? Y puedes compararlo, pues, en diferentes referencias, bueno, un poco súper flexible. Y también un último punto que me parece muy interesante y cada vez, pues, bueno, está cobrando más relevancia, es el correlacionar datos de la producción con datos de consumo, ¿no? Al final nuestra plataforma, como decía, puede coger datos de no solo de sensores o de máquinas, sino también pues del RP, ¿no? Diferentes niveles. Entonces puedes tener tus datos de consumo relacionados con datos de producción, puedes ver qué referencias te generan más consumo, cuánto consumes cuando no estás produciendo, consumos por línea, temas de desviaciones, etcétera. Y luego, pues otros múltiples casos de uso que nos puedan ocurrir, como por ejemplo en este caso, pues es tema de monitorización de motos eléctricas, con datos que sacan de las propias motos. También, evidentemente, para fabricantes de maquinaria, ¿no? La planta es el mundo, pues poder tener información de cómo sus clientes utilizan las propias máquinas, utilizando nuestros mismos dashboards y esta recolección, teniendo tú una visión de cómo tus clientes utilizan las máquinas y a la vez poder ofrecer al cliente final pues un dashboard, una app, lo que sea, con todos estos datos y ofrecer, pues como siempre, servicios adicionales por encima, ¿no? Cuando te acaban los suministros, te mando un aviso, te doy mantenimiento premium, etcétera. Y bueno, un poco hasta aquí, he querido recortar un poquito, me he saltado un par de cosas, pero creo que es importante que comentéis aquellas dudas o elementos que podáis tener o detalles un detalle más en profundidad.